Como a lo largo de esta jornada ya se hizo así una exposición bastante sistemática y amplia de las aportaciones rothbardianas, quería hablar un poco de una que quizás sea un poco menos conocida o quizá no tenga el reconocimiento que merece, que es el análisis de Rothbard de la economía del bienestar, que mencionamos un poco antes y que viene del artículo ese de Toward a Reconstruction of Welfare Economics, y que yo creo que es muy importante en relación al análisis general de la intervención gubernamental y también específicamente en el campo concreto de políticas públicas. La historia de la disciplina de políticas públicas es muy interesante desde el punto de vista de la historia intelectual, no solo desde el punto de vista de economía, pero también del ascenso del poder del Estado, desde el punto de vista de la historia de las ideas y de la filosofía de la ciencia. Y la visión que se acabó estableciendo como mayoritaria es una visión que se conoce como racionalista o positivista. Y el nombre ya es bastante indicativo, es positivista, que ya saben que viene del término acuñado por Auguste Comte, y Comte creía que la historia de la humanidad, que se podía dividir en tres fases, en la fase religiosa o supersticiosa, la fase metafísica y luego la última en la fase científica o positiva, y en esa fase era el conocimiento científico el elemento determinante, y él creía que a través de la aplicación del método científico que sería posible lograr un diseño casi perfecto de la sociedad, y que lo único que haría falta sería después la voluntad política de aplicar los resultados de la investigación científica a ese diseño. Comte representa básicamente lo que Hayek denominaría como la fatal arrogancia, la idea de la posibilidad de diseñar científicamente la sociedad. Además de eso, quizá también le podemos criticar o achacar a Comte el hecho de que estaba como una cabra, no solo porque se puede ver por el hecho de que muy bien mentalmente no estaba cuando intentó suicidarse 2 veces, tampoco fue muy científicamente eficiente, ¿no?, en sus intentos de suicidio, sino también porque intentó crear la religión positiva, estableciendo una especie de sacerdocio científico en el que serían los filósofos positivistas los que estarían al cargo del diseño y de la gestión de la sociedad. Y el positivismo fue muy influyente en términos políticos, como por ejemplo el eslogan que se puede ver en la bandera de Brasil, orden y progreso, es un eslogan del positivismo. Y el positivismo, que fue muy fundamental, o esa idea positivista que no representa realmente ciencia, sino lo que Hayek denominaba como cientifismo, fue también muy influyente en la época del progresivismo, que es la época que se refiere más o menos a el final del siglo XIX y el principio del siglo XX, más o menos hasta el New Deal, y que fue estudiado por Rothbard en una de estas obras que mencionaba antes José Carlos, que fueron así recuperadas recientemente. Y fue muy importante en la idea esta de establecer una gestión científica y tecnocrática de la sociedad. Y eso se puede ver en las ideas de especialistas dentro del campo de las políticas públicas. Un ejemplo de eso, un autor que fue muy influyente, es Harold Laswell. Laswell era un autor americano que también tiene obras en relación a lo del estudio de la propaganda y a lo de la aplicación de la propaganda por parte del gobierno. Y fue uno de los primeros en intentar sistematizar el campo de las políticas públicas y de la aplicación tecnocrática de la ciencia. Él creía que había que construir una única ciencia de las políticas que estuviera basada en la aplicación de las ciencias naturales y algunas de las ciencias sociales, a través de la cual se podría conseguir una gestión neutra y eficiente y libre de problemas políticos que a través de la aplicación del poder político resolviera los problemas sociales. Esto ya fue criticado por gente como Stanislav Andreski, cuando critica en su libro Las ciencias sociales como una forma de brujería, la aplicación en política de la cibernética,
de la idea del sistema político como un sistema que se autorregula y que busca así de manera homeostática el equilibrio con un proceso de feedback en el que recibe el input del entorno y responde con un output que son las políticas públicas. Entonces se ve como una especie de cadena o una caja negra que recibe ese input y lo transforma en una especie de output. El input serían las demandas de los ciudadanos de resolver algún problema social, y la caja sería el sistema político y el output sería la política. Laswell fue también muy influyente en otro concepto que él determinó, que era el del ciclo de las políticas, y era la idea, en esta forma cibernética, de considerar o estudiar las políticas públicas como algo que se enfocaba en una serie de etapas. Él creía que había 7 etapas, les puso un nombre determinado, como por ejemplo la primera etapa era la etapa de inteligencia, en la que el gobierno lo que hacía era recabar información sobre un problema social determinado. Aunque el concepto fue muy influyente y se mantuvo, los nombres y el número de etapas que luego se convirtieron en el modelo dominante cambiaron. Y básicamente las etapas quedaron establecidas entre 4 o 5, empezando así, o como se definen ahora, con la primera etapa es la etapa de la agenda. Ese es el momento en el que algo que se considera como un problema social que requiere atención, entonces entra en la conciencia del sistema político. La segunda etapa sería la etapa de del establecimiento de los medios necesarios para la resolución de dicho problema, y se le llama la etapa de formulación de la política pública. La tercera etapa sería la etapa de la implementación de la política pública, y la cuarta etapa sería la etapa de la evaluación de dicha política pública. Entonces, la visión ideal sería que el sistema político funciona de esa forma. Hay una demanda por parte de la sociedad de un problema, eso entra en la agenda, en, digamos, la conciencia del sistema político. El sistema político entonces busca cuáles serían los posibles medios y los cursos alternativos posibles de acción para responder a ese problema, y realizando un análisis, por ejemplo, de coste y beneficio, establece cuál es la mejor alternativa en términos de creación de utilidad social. En la siguiente etapa se implementa esa política, y en la última etapa se realiza una evaluación para ver cuál fue el resultado, y así se supone que funciona el sistema. Ese concepto fue criticado ya en el propio campo de las ciencias políticas. Por ejemplo, un autor influyente que se llama Nakamura lo denominó de manera despectiva el concepto de libro de texto de las políticas públicas, y se refería a la idea de que cuando se estudia en la práctica, en la realidad, no funciona así ni de forma parecida. No hay una separación nítida entre esas etapas. En muchas ocasiones la implementación llega antes de la formulación, en muchas ocasiones es imposible separar la formulación de la implementación, y la evaluación puede que no se dé o que se dé de manera simultánea al proceso de otras etapas. Pero aún así, como una herramienta heurística, se suele considerar adecuada, como una forma de clasificar que permite hacer un estudio y que permite hacer una división sistemática que facilite el análisis. Y en ese sentido es importante la idea de la etapa de formulación, porque es en la que se supone, en la que se van a establecer, primero se van a analizar los posibles cursos de acción, y se va a establecer cuál es el curso de acción más eficiente, así en términos de utilidad social. Este modelo positivista, tal y como describen los principales autores dentro del campo de las políticas públicas, autores así como Meny y Toenig, tiene una serie de asunciones filosóficas, como por ejemplo la idea de que aquellos que están al cargo de las políticas públicas tienen la capacidad para conocer las preferencias sociales, y eso significa conocer las preferencias de la gente. Además de que pueden establecer una jerarquización o clasificación a un nivel social, es decir, que pueden agrupar o englobar esas distintas preferencias de la gente en una única escala a nivel social. Y que, una vez hecho eso, pueden establecer una serie de alternativas para ver qué tipo de acción o qué medios serían más adecuados para alcanzar un incremento de esa utilidad en términos sociales.
también tienen la asunción de que el gobierno tiene la capacidad o el poder para realizar esa implementación de manera eficiente, y tienen la asunción de que eso se realiza por el bien de la gente, es para mejorar la situación de la gente. De esta forma podríamos decir que las asunciones que mantienen es la idea de que los gobiernos son omniscientes, porque tienen la capacidad de conocer perfectamente las preferencias y las valoraciones y de conocer todos los cursos posibles de acción, todos los medios posibles, todas las alternativas, y eso es lo que se supone que estudian en las políticas públicas, así que el gobierno es omnisciente. El gobierno tiene un gran poder, casi omnipotente, porque al parecer puede hacer o resolver estos problemas a través de la aplicación de esas políticas públicas, y además es profundamente bueno, es omnibenevolente. Tradicionalmente, al ente al que se le atribuían estas tres características, omnisciencia, omnibenevolencia y omnipotencia, era Dios. Lo que demuestra que en el campo de las políticas públicas, básicamente lo que creen es que el Estado es Dios y que el Estado puede resolver los problemas actuando con esos atributos divinos. Y desafortunadamente eso no es cierto. Y en realidad la aplicación de esos principios lo que muestra más bien es nuevamente, y específicamente en el campo de las políticas públicas, como en lugar de ciencia lo que acabó dominando fue más bien una forma de cientificismo, una manipulación de la ciencia, pero con objetivos ideológicos y de poder, para controlar a las sociedades. Obviamente, los autores que trabajan en el campo de las políticas públicas no se creen ese ideal del modelo positivista o modelo racionalista. Entienden que esas asunciones son exageradas, irreales, que no son posibles de cumplir, y hubo críticos de ese sistema, como por ejemplo el Premio Nobel de Economía Herbert Simon fue un crítico de este sistema con su concepto de racionalidad limitada. En el concepto de racionalidad limitada, debido a limitaciones computacionales, limitaciones de tiempo y otro tipo de limitaciones de inteligencia y de elementos sociales, los seres humanos no tienen la capacidad para obtener todo ese conocimiento, ni todas las alternativas, ni establecer todas las preferencias, ni todo eso. Él defendía un concepto más realista de racionalidad, que no implicaba un conocimiento perfecto, información perfecta, por eso le llama racionalidad limitada. Lo único es que él creía que las empresas o las agencias gubernamentales podían recurrir a esa aplicación de racionalidad limitada para ser eficientes igual. Decía que, dado que existen ese tipo de limitaciones y que en la acción humana realmente lo que hacen los seres humanos no es buscar toda la información y todas las alternativas, sino aceptar una información parcial y buscar aquella alternativa que, aunque no sea la óptima, sea lo suficientemente buena. A eso le llamaba satisficing en inglés, o darse por satisfecho. Él creía que las agencias públicas podían hacer lo mismo y de esta forma contribuir igualmente al incremento de la utilidad social. Y otro autor importante como Lindblom, en el campo de las políticas públicas, en un artículo que se llama The Science of Muddling Through, hizo más o menos como una aplicación práctica de ese concepto de racionalidad limitada, aunque él le llamó incrementalismo. Y él decía que las políticas públicas en realidad funcionaban a través de pequeños cambios incrementales basándose en los resultados de políticas públicas anteriores. Y como no funcionaban saliendo de la nada, sino que formaban como una especie de árbol cuyas ramas se iban extendiendo partiendo de una raíz, eso implicaba que toda la información contenida en las políticas públicas anteriores se podía utilizar de tal manera que no exigía imposibles a la capacidad de cálculo o de obtención de información de los agentes públicos que tomaban las decisiones. De manera curiosa, Lindblom también llegó a decir que, aunque reconocía que uno de los problemas de las políticas públicas era que no se podía hacer una jerarquización de fines, que no había una manera científica de jerarquizar los fines y los valores, cosa que en el modelo positivista en realidad tiene que darse para poder decir este es el fin que va a contribuir al incremento de la utilidad social. Como eso no se podía hacer, Lindblom en realidad al final tenía que caer en una pequeña contradicción, diciendo que la justificación de las políticas públicas estaba más en un fin en sí mismo, no como un medio. En la visión tradicional de las políticas públicas tiene un carácter instrumental.
es un medio para alcanzar un fin. La manera de cómo se analizan no es muy distinta de cómo se analiza la acción humana, por ejemplo, como lo hace Ludwig von Mises. Hablan de un agente que actúa, que tiene un fin y que busca unos medios. Lo único es que al único agente al que le dan el privilegio de poder actuar es al Estado, y el resto de la gente son como materia a la que hay que organizar. No son seres humanos que puedan tomar decisiones, como mucho pueden quejarse. Pero Lindblom, como decía, no, es imposible jerarquizar los fines, el Estado no puede decir este fin es el más importante y el que de manera científica hay que determinar que hay que buscar. Entonces las políticas públicas solo se pueden justificar como medios en sí mismos, medios, por ejemplo, a través de los cuales se manifiesta el proceso democrático. Él afirmaba que uno puede decir que una política es buena sin saber ni especificar para qué es buena. Lo que es un poco curioso, yo diría que completamente irracional, pero bueno, porque es como si llegara a la casa de un ingeniero y viera un montón de máquinas, así que me sorprende un montón, así por el ingenio tecnológico que demuestran, con tuercas y luces moviéndose para un lado, y yo allí sorprendido, y con mi ingenuidad tecnológica y mi inocencia le pregunto al ingeniero por una máquina que me sorprende mucho, ¿esta máquina es buena? Y el ingeniero me dice, excelente. Y le pregunto, ¿para qué sirve? Y dice, no tengo ni idea. Ajá, muy bien. ¿Y cómo sabemos que es buena si no sabes ni para qué sirve? Pues Lindblom llega a decir eso de las políticas públicas, de que se puede decir que son buenas, aunque no sepamos para qué son buenas. Y eso lo que muestra es la degeneración y caída teórica de ese sistema que llevó, irónicamente y paradójicamente, a que aparecieran otras alternativas que son todavía peores, que son alternativas en políticas públicas que están inspiradas en la filosofía del posmodernismo y de la idea de que la estructura social es una estructura de opresión en la que hay ciertas clases sociales como por ejemplo la raza blanca o los heterosexuales o los varones que oprimen a otras clases sociales y que muchas políticas públicas anteriores eran como una forma de ocultar eso y que no existe verdad objetiva, lo único que existe es una construcción narrativa de discursos y que hay que poner en pie de igualdad todas las construcciones narrativas de discursos y entonces lo que hay que hacer es empoderar a esas clases oprimidas. Ese es básicamente el tipo de políticas públicas que se empezaron a poner de moda, así con también la influencia de lo de la Escuela de Frankfurt o lo de el marxismo cultural. Pero eso en gran medida viene por una reacción a esta visión mecanicista de las políticas públicas tradicionales desde el punto de vista de este modelo positivista. Y contra ese modelo positivista es contra el que se puede analizarlo de la aportación de Rothbard en relación a lo de la medición de la utilidad. No solo de Rothbard, también básicamente de toda la tradición de la Escuela Austríaca de Economía. Y cuando vemos y aplicamos lo de los principios epistemológicos y metodológicos de la Escuela Austríaca de Economía, vemos las numerosas dificultades y problemas de esa manera tradicional de actuar. Entre otras cosas, primero porque uno de los principios fundamentales no es solo de la escuela austríaca, supuestamente es también de la escuela neoclásica, que es la de la asunción del individualismo metodológico, pero es una forma particular de actuar que tienen los neoclásicos, en las que dicen unas asunciones y unos principios y luego se olvidan completamente de ellos. El individualismo metodológico lo que nos dice es que la unidad de análisis es el individuo, quien actúa son los individuos, no actúan colectivos. Esa es una forma, de hecho, anticientífica de expresarse porque representa una utilización metafórica del lenguaje. Es decir, que quien habla así es un poeta, no es un científico. Quien habla diciendo que actúan los países, por ejemplo, está haciendo poesía. Es por eso la idea de que cuando alguien dice los intereses de España, está haciendo poesía. España no tiene intereses. España no tiene intereses por la misma razón por la que no tiene juanetes. Por eso es exactamente por la misma razón. Las personas tienen intereses. La manera colectivista de referirse así a estas entidades como si fueran agentes que actúan, en realidad lo que oculta es la posibilidad de establecer un cierto tipo de políticas que van a beneficiar a un grupo concreto, pero a costa de empeorar a otro grupo concreto, como por ejemplo con el proteccionismo.
si el gobierno de España establece una política arancelaria para proteger a la industria del calzado, uno puede decir que la industria del calzado, los dueños de las fábricas de calzado, que van a salir beneficiados porque ahora, a través de la coacción, el precio del producto se va a incrementar y se va a reducir la competencia con ofertantes extranjeros. Uno podría decir también que los que trabajan en la industria del calzado van a salir beneficiados. Uno podría decir que los políticos salen beneficiados, porque si no, no tomarían esa decisión. Y todo el resto sale perjudicado. Y la idea de decir esto es bueno para los intereses de España, lo que oculta es eso. Es la idea de decir es bueno para este grupo, pero quien no tiene que pagar es el otro grupo. Sería, en ese caso hipotético, por ejemplo, yo o todos ustedes, todos los de aquí que no trabajen en la industria del calzado. Y esa es la importancia de lo de individualismo metodológico. Quienes comercian, quienes intercambian, son las personas. No es absurdo hablar así en términos de acción colectiva, siempre y cuando entendamos ese principio de que podemos entender la acción colectiva como el conjunto de acciones individuales, como personas que de manera racional e intencional escogen actuar en grupo. Entonces, el individualismo metodológico es un concepto muy importante. Dentro del punto de vista del método praxeológico así de la escuela austríaca, es importante entender también, si entendemos el concepto de acción humana, que es la utilización de medios para alcanzar fines, que eso implica, primero, que los medios son escasos, es decir, que no vamos a tener cantidades suficientes o que las cantidades que van a estar presentes de ellos van a ser inferiores a lo que nos gustaría. Y eso significa que no vamos a poder alcanzar todos los fines. Es por eso que tenemos que economizar, es decir, tenemos que asignar la utilización de los medios para alcanzar aquellos fines que son más valiosos para nosotros. Y con eso llegamos también al establecimiento de otro elemento de la acción humana, que es la idea de la escala de valor. La acción humana solo se puede entender en el contexto de una jerarquización de metas o de fines. La gente tiene fines que considera más importantes que otros y los ordena en una escala, y es de esa forma como se puede establecer esa economización con la utilización de fines para alcanzar aquellos que son más importantes para nosotros y aceptando que va a haber algunos que vamos a tener que dejar insatisfechos. Esa escala solo puede ser individual, porque la acción humana es individual, no puede haber una escala de valores colectiva. Y la idea de incrementar la utilidad social no tiene sentido, especialmente si se considera desde una forma cientifista en la que se pretende medir esa utilidad social y comparar esa utilidad social. Eso era lo que intentaban hacer los utilitaristas clásicos, como Jeremy Bentham o John Stuart Mill, con la idea de que aunque era más desde el punto de vista de una filosofía moral, la idea de que una acción buena era aquella acción que contribuía en términos sociales al incremento de la utilidad social. Y la idea era que se podía calcular, de tal forma que, por ejemplo, si para usted una acción tiene una utilidad de -3, para Eduardo tiene una utilidad de -2, para Juan Navarrete tiene una utilidad de +1, lo que tenemos que hacer es el cálculo total, -3, -2, +1, eso da un -4, eso significa que una acción determinada tendría un resultado neto de -4 para la sociedad y por lo tanto sería mala y no debería hacerse. El problema con eso es que no hay forma de medir esa utilidad social, porque es básicamente un ejercicio de fantasía. Por eso es importante tener una cierta idea de en qué consiste la medición. Y uno de los apuntes de Rothbard es que medir significa comparar dos objetos que tienen magnitud extensiva en el espacio, o que tienen una magnitud extensiva. Por ejemplo, uno puede medir la longitud o la distancia. Eso se hace con unidades de medida, como por ejemplo el metro. Pero el metro se define en términos físicos, como por ejemplo se puede definir el metro como la 10.000.000ª parte del cuadrante de un meridiano de la Tierra, que fue originalmente como se definió. Y se puede establecer una unidad de medida que es básicamente una barra de metal. Había una barra de metal que era el metro, y la distancia que iba desde una punta de la barra de metal hasta el final de la barra de metal, eso era el metro. Es decir, que podemos decir que el metro era un objeto. Uno de los problemas es que no eran mediciones, eran medición objetiva. Porque, por ejemplo, en relación a la barra de metal, cualquiera podía ver esa barra de metal y dos personas viendo la barra de metal ven la misma barra de metal.
y tiene la misma longitud, hay la misma distancia entre los dos puntos. En cuanto a la barra de metal, no es una medición absoluta porque el metal, por ejemplo, se expande con el calor y se contrae con el frío, entonces variaba. Es por eso que la definición del metro ahora es más bien la distancia que recorre la luz o el tiempo que tarda la luz en recorrer una distancia determinada, que sería como la distancia que va desde el inicio de esa barra de metal hasta el final de esa barra de metal. Obviamente es un tiempo pequeñísimo, ¿no? Porque al parecer la luz es muy rápida. Y como la luz es una constante universal, ahora la medición esa ya no es solo objetiva, además también es una medición que no es variable. Pero eso no se puede hacer con la utilidad, porque la utilidad es un fenómeno psíquico que ocurre en el interior de la mente de la gente. Entonces no se puede utilizar ninguna unidad de medida, no se puede comparar ninguna unidad de medida, que en realidad, en relación a lo de la distancia o la longitud, se podía hacer con cualquier cosa. Se podía tomar, por ejemplo, la distancia que va desde mi coronilla hasta la planta de mis pies, y esa es la unidad de medida, ese es el carreiro, y el carreiro se utiliza ahora para medir las cosas. Y decimos, el edificio de la UFM tiene 22 carreiros y medio. Así, como unidad física. El problema es que con la utilidad, ¿qué unidad de medida vamos a emplear? Porque eso es algo que sucede en la mente de la gente, porque tenemos fines, tenemos cosas que queremos hacer. Y aquellas cosas que alcanzamos o que queremos alcanzar pueden tener valor para nosotros. Algo que sucede en nuestro interior porque somos seres racionales, es un proceso fundamentalmente mental. Y eso no tiene una magnitud extensiva. Y por lo tanto no se puede emplear ninguna unidad de medida. Cuando economistas emplean la idea de los útiles, básicamente es como hablar de Papá Noel. Es una figura imaginaria, es algo que no existe y no se puede poner en comparación con nada, no se puede hacer una comparación que constituya realmente una medición, porque medir no es meramente usar números, no es decir, es como algo parecido a lo de las notas de las películas en páginas como IMDb o en Rotten Tomatoes, ¿no? Que alguien dice, esta película un 7,9, ajá, muy bien, ¿es una medición de la calidad de la película eso? No. Es un uso, básicamente, que no se distingue del uso del lenguaje de si alguien dice es una película excelente, o óptima, o magnífica, o lo que sea. No es ningún tipo de medición. ¿7,9 qué? ¿Cuál es la unidad de medida? El gustonio. Entonces, cuando quieren emplear números de ese sentido, no estás haciendo una medición, no estás haciendo ciencia, no estás haciendo cientifismo. Es por eso que no se puede emplear lo de la idea de la medición de la utilidad social. Y además tampoco se pueden agregar utilidades, no se puede decir a Juan le gustan el chocolate, el helado de chocolate le gusta en 3,73 unidades, a mí me gusta en 2,75 unidades, entonces el chocolate tiene un total de tantas unidades. ¿Qué narices significa eso? Uno puede decir a Juan le gusta mucho chocolate, a Óscar también le gusta mucho el chocolate, ¿cómo comparamos la intensidad con la que nos gusta el chocolate a ambos? No es una pelea a cuchillo, no hay muchas maneras de determinar cuál es esa intensidad. Por eso que ni se pueden realizar comparaciones interpersonales de utilidades, ni se pueden agregar, no se pueden hacer ese cálculo así de utilidades. Lionel Robbins ya hizo un artículo así destacando eso. Eso se intentó solventar así con ideas como de construir funciones sociales de bienestar, pero fueron también desbaratadas, por ejemplo, por el teorema de la imposibilidad de Arrow, e intentaron solventar esos elementos. Es por eso que en ese contexto es cuando Rothbard llega con lo de la idea de la reconstrucción de la economía del bienestar, que como mencionó José Carlos antes, que empezaba así con autores como Balras y después como Pigot, y con la idea esa de intentar establecer que esta acción o esta otra acción va a constituir un incremento o no de utilidad social. Y Rothbard, después de determinar todas estas ideas de que es imposible realizar esas mediciones o comparaciones y decir esta política entonces puede incrementar o no la utilidad social, dice que la única forma de determinar si una acción va a contribuir o no al incremento de la utilidad social es recuperándolo de la regla de unanimidad de Pareto. A través de esa regla, la idea es la de que uno puede decir que se produjo un incremento de utilidad social si a través de un intercambio, de una interacción, al menos una persona ha salido beneficiada, pero nadie ha salido perjudicado.
Entonces, de esa forma, podemos decir que hay un incremento de utilidad social. Alguien está mejor, no hay nadie que está peor. Pero es meramente cualitativa, no es una manera cuantitativa de establecer dicho establecimiento de incremento de utilidad social. A esa situación se la conoce como Pareto superior, y cuando se agotan todas las situaciones Pareto superiores, entonces alcanzaríamos el óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto es un concepto preocupante, un concepto erróneo, ¿no? Porque básicamente es un concepto de equilibrio general a largo plazo, y obviamente eso significa que solo tiene sentido en el mundo de construcciones imaginarias, así como de competencia perfecta de la economía de giro uniforme. Es la idea de que ocurriría en un mundo si no hubiera más cambios, si no cambiaran los datos, las preferencias, las valoraciones, la tecnología, básicamente en un mundo que no es real. Puede tener utilidad, como decía Mises, por ejemplo, el propio Rothbard, en cuanto a la construcción teórica para intentar crear una especie de experimento mental que poner en contraste con el mundo real, que era la utilidad fundamental de la economía de giro uniforme, era para poder ver que en esas condiciones hipotéticas y reales el beneficio empresarial desaparecería, pero seguiría manteniéndose el ingreso por el tipo de interés. Y eso sirve para separar los dos componentes de los ingresos empresariales, el componente del beneficio empresarial puro del ingreso por el tipo de interés. Pero no es una situación real, no se puede dar nunca ese equilibrio general a largo plazo. Por eso la situación de óptimo de Pareto no es especialmente útil, pero la otra sí es útil. Y en ese sentido, la única manera de determinar qué acciones pueden contribuir a ese incremento de la utilidad social es a través del concepto de la preferencia demostrada, que es un concepto en el que Rothbard da un montón de importancia, o pone un montón de importancia, que está en relación además con otros conceptos como el de la escala de valores. Es decir, que la propia idea de la escala de valores la podemos establecer de manera analítica a través del propio elemento de que los seres humanos actúan, y de que actuar significa escoger algo y renunciar a otra cosa. Y entonces sabemos que aquello que la persona escogió consideraba que era más importante que aquello a lo que renunció, y de esa forma establecemos que tiene que haber una escala de valores. Pero dicha escala de valores solo se manifiesta en la acción. No hay forma de conocer esa preferencia más allá de la acción. Y la acción solo tiene lugar cuando hay personas que toman decisiones y que tienen capacidad para escoger. Mientras que si se previene esa elección, entonces no se puede manifestar esa escala de valores. Es por eso que solo a través de las elecciones libres y voluntarias de la gente podemos saber cuáles son esas preferencias. Y es por eso que el estándar a través del cual hay que juzgar lo de la idea del incremento de la utilidad social es el de la voluntariedad. Es solo a través de las relaciones voluntarias como podemos decir que realmente se incrementa la utilidad social, porque en una relación voluntaria, de manera necesaria, un intercambio, ambas partes salen beneficiadas ex ante, que es ex ante, es lo único que podemos hacer o emplear analíticamente. Y eso es porque si no fuera así no habría intercambio. Si una persona considera que a través de un intercambio va a encontrarse en una situación peor que en la que está, entonces no realiza el intercambio, porque la acción humana conduce precisamente al intento de sustituir una satisfacción considerada más insatisfactoria por otra menos insatisfactoria. Entonces, en una interacción, un intercambio voluntario, necesariamente va a haber un incremento de utilidad social, porque va a haber siempre al menos alguien que sale beneficiado. De hecho, en el intercambio van a haber dos personas que salen beneficiadas, y no produce un daño a ninguna otra persona. Mientras que cuando analizamos la acción del Estado, en el camino de baldosas amarillas que conduce a la ciudad de Oz del Estado, siempre nos lleva a la violencia. Siempre hay violencia. No es por otra razón por la que Max Weber ya definió al Estado como la institución que obtenía el monopolio legítimo de la violencia. No es por casualidad también que expertos en el campo de las políticas públicas como Meny y Toenig, de las 5 características que destacan de las políticas públicas, una de ellas es la coacción estatal. La coacción estatal está de una forma u otra siempre presente en toda política pública. Ya empieza fundamentalmente en el hecho de que el Estado, por su propia naturaleza, solo se puede financiar y obtener los recursos a través de extraerlos de otra gente. Y no es por milagro que se llaman impuestos.
no son voluntarios. Es porque la gente, si le dieran la opción, no sé ustedes, pero yo no pagaba uno. Y eso significa que en toda acción estatal siempre hay violencia, siempre empieza con violencia o con agresión o con coacción. Y se previene, por lo tanto, la elección voluntaria de la gente, se previene, por lo tanto, la manifestación de la preferencia demostrada, se previene, por lo tanto, conocer cuáles son las verdaderas preferencias de la gente. Y eso significa que no hay forma alguna de justificar la idea de que el Estado puede incrementar la utilidad social, al menos no en un sentido instrumental. Otra cuestión sería la idea de decir que a lo mejor desde un punto de vista de filosofía moral, no en relación a un análisis de medios para alcanzar fines, sino en un análisis propio de fines, a lo mejor podría venir alguien con una filosofía que justificara la necesidad del Estado, una filosofía moral. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho de manera exitosa, pero bueno, podría intentarse. Pero eso es otra cosa distinta que la idea de justificar de manera neutral y desde una ciencia que se supone que es libre de valores, la idea de decir, podemos a través de este conocimiento científico establecer que esta acción es la adecuada para incrementar la utilidad social de esta forma. Eso básicamente es, o constituye, como menciona Rothbard, un engaño, una forma de ocultar un juicio de valor en el que se sustituyen las valoraciones de la mayor parte de la gente por las valoraciones de una minoría, de aquellos que mandan y que toman las decisiones. Y ese juicio de valor se disfraza de neutralidad científica y de tecnocracia y de idea de gestión eficiente. Pero cuando se analiza, y a través del artículo, por ejemplo, ese de Rothbard, lo que vemos es que no hay justificación científica alguna para ello. Esto se puede extender luego también a otros elementos que Rothbard analizó y otros autores, como por ejemplo de estos elementos y también del intento de salvar este elemento de lo de la idea de creación de utilidad, aparecieron otras tendencias como por ejemplo lo de la idea de los fallos de mercado, ¿no? Que al final los que quedaron más, ¿no? Externalidades, bienes públicos, asimetría de información y todo esto. Pero gran parte de las críticas de la escuela austríaca estarían contenidas en el mismo sentido a la idea de que no tienen justificación científica y no se pueden utilizar como manera de fundamentar lo de la necesidad instrumental de las políticas públicas. Y finalmente, también en relación a esto, estaría lo de cómo se conecta con lo del análisis del cálculo económico, cosa que ya vimos que Rothbard expandió ese análisis en relación a lo de las empresas, ¿no? De que el tamaño de las empresas en un libre mercado está limitado y sabemos a través de la teoría que no podría haber un crecimiento ilimitado de las empresas, tal como se decía en el marxismo, en otras corrientes, ¿no? Por lo de precisamente el problema del cálculo económico. Y el problema del cálculo económico también afectaría a este campo de las políticas públicas, porque precisamente en el cálculo económico lo que tenemos es una conexión del mundo de los objetos físicos con el mundo subjetivo de las valoraciones a través del intermediario del medio general de intercambio. A través de intercambios de propiedad privada en un sistema social en el que haya un uso de dinero, lo que se pueden es establecer precios monetarios que sí permiten un manejo en unidades y sí permiten un manejo cardinal de las valoraciones o que vienen reflejados por las valoraciones subjetivas y que tienen solo una naturaleza ordinal de los individuos. Y con esos precios monetarios, entonces sí que sirven como herramienta para que la acción empresarial y la acción humana pueda tener un marco de referencia para determinar la asignación racional de recursos. De tal forma que a través de la comparación entre el precio esperado por el empresario de un producto determinado y la comparación con la suma de los precios de los factores productivos que son necesarios para producir ese producto, entonces uno puede determinar si la utilización de esos factores es adecuada, es decir, si el precio anticipado es mayor que el precio unitario o el coste unitario y por lo tanto hay expectativa de beneficios o no. Permite además conocer el coste de oportunidad de la utilización de recursos. Mientras que los gobiernos lo que hacen es actuar contra ese sistema. Actúan contra ese sistema porque los precios se establecen en un tipo o a través de intercambios voluntarios de propiedad. Y el gobierno, los intercambios de propiedad que hace, los hace con la fuerza y con la violencia.
y toda acción del gobierno estorba, dificulta o distorsiona el establecimiento de precios. Y lo que el gobierno hace, en muchas ocasiones, no tiene una referencia que se pueda establecer en forma de precio. Hay ocasiones en las que sí, pero es algo similar al ejemplo de la Unión Soviética. La Unión Soviética pudo mantenerse a rastras durante 70 años gracias al capitalismo. Irónicamente fue el capitalismo el que salvó a los comunistas. Y eso fue porque podían recurrir a los precios de libre mercado que había en las economías capitalistas. Podían mirar al exterior, como había un mercado, había precios y solo podían utilizar de información para hacer la planificación económica. Era un medio no muy bueno, también dejaba mucha información, había muchos otros problemas, pero al menos podían hacer algo. Los gobiernos actúan de la misma forma, son, en las palabras de Rothbard, una isla de caos de cálculo en un mar de precios. Y entonces pueden mirar al exterior y pueden ver los precios que hay en el mercado y utilizar eso. De todas formas, su propia actuación distorsiona el sistema de precios y eso hace que dificulte el propio proceso de cálculo económico y que empeore la asignación racional de recursos. Y además hay muchas ocasiones en las que no hay precios de mercado, porque no sé si muchos de ustedes compraron un submarino nuclear alguna vez. Entonces no creo que haya así precios de mercado para esas cosas. Entonces, como dicen muchos autores, así siguiendo la tradición rothbardiana, como Jeffrey Herbener o Salerno, como Robert Hicks, como mucho lo que pueden hacer los funcionarios y los burócratas y los gobiernos es jugar al mercado, pero en un sistema en el que no hay una conexión verdadera entre las decisiones de asignación de recursos y el sistema de beneficio y pérdida, que es como ocurre en el sistema capitalista con los empresarios, en realidad eso solo es jugar al mercado, no es hacer realmente emplear la información del sistema de mercado. Por lo que todo eso, creo yo, o considero que la aportación de Rothbard a través de ese artículo de la reconstrucción de la economía del bienestar, que es una aportación extremadamente original y una aportación magnífica, y es otra muestra de que el desgraciado de Rothbard era un genio de cuidado, y eso sería todo.